Hay películas que uno ve y hay películas que uno carga. Canoa no es simplemente una obra del cine mexicano. Es una herida filmada. Es el momento exacto en que una comunidad decide creer en el miedo antes que en la razón. Es el instante en que la palabra enemigo pesa más que la palabra persona. Felipe Casals no filmó monstruos, filmó vecinos, campanas, lluvia, barro, murmullos que se vuelven gritos. Y en ese tránsito, tan cotidiano, tan reconocible, está el verdadero horror. 5 hombres, jóvenes, suben una montaña. No llevan consignas, no llevan armas, no llevan revolución. Llevan mochilas, llevan sueños, cansancio, y sin embargo, bastan unas palabras mal sembradas para que se conviertan en amenaza. Ya pusieron una bandera, roja como el infierno, negra como el pecado. Se la pusieron a las autoridades. Eso es una burla, es una grosería. La pusieron en la catedral. Canoa no trata sobre violencia espontánea, trata sobre violencia organizada por el rumor, sobre cómo una comunidad puede convencerse de que está haciendo justicia cuando en realidad está construyendo una tragedia. La película avanza sin suspenso porque sabemos lo que va a ocurrir. Lo insoportable no es el qué, sino el cómo. ¿Cómo se fabrica el miedo? ¿Cómo se legitima la agresión? ¿Cómo la autoridad, religiosa, política o moral, puede moldear una verdad colectiva que nadie se atreve a cuestionar? Lo más inquietante es que nadie en la pantalla se siente villano. Cada quien cree defender algo. La fe, el orden, la comunidad. Y ahí está el punto más doloroso de la película. El mal no siempre se reconoce como mal. A veces se disfraza de deber. Redacción. Buenos días, larga distancia, le van a hablar desde Puebla. Han pasado décadas desde 1968. Cambiaron los medios, cambiaron los discursos, cambió la velocidad de la información. Las campanas ahora son notificaciones. Los rumores ya no se susurran en la plaza, se viralizan. Pero el mecanismo sigue intacto. Seguimos construyendo enemigos con demasiada facilidad. Seguimos creyendo antes de verificar. Seguimos reaccionando antes de pensar. Canoa no envejece porque no habla solo de un pueblo en Puebla. Habla de cualquier sociedad que prefiere la certeza cómoda del miedo a la incomodidad de la duda. No queremos, pero nos van a quitar Dios y nuestro príncipe. San Miguel nos protege. San Miguel nos protege. Y al final, la pregunta no es cómo pudieron hacerlo. La pregunta es si hemos aprendido algo. Porque sí, hay cosas que están mal. Siempre las ha habido. Pero hay momentos históricos en los que uno tiene que admitir algo más incómodo. Algunas cosas no solo están mal, están peor. Estábamos mal. Ahora estamos peor. Y cuando el miedo se normaliza, cuando la mentira circula sin resistencia, cuando la violencia se justifica con argumentos morales, no estamos ante un simple error colectivo. Estamos ante una advertencia. Canoa no nos pide compasión, nos exige memoria. Ahora ya no vendrán solo a ver. Vienen a matarme para poder poner su bandera. Vienen a quemar al príncipe San Miguel y cuando ya nadie los proteja, se van a llevar los animales, se van a llevar a sus hijos para ser los servidores del diablo, bestias de lujuria y del pecado. Debemos estar preparados, debemos estar listos, debemos estar con Dios y Él estará con nosotros. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo. Y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un episodio más de Pantalla y Memoria.
Y como ya escucharon, vamos a adentrarnos en una película que cumple ya sus 50 añotes, ya felices 50 añotes a Canoa de Felipe Casals, y que a pesar de esos 50 años, híjole, nos pone cosas tan relevantes, tan actuales. Bueno, hablar de Felipe Casals es hablar de alguien que siempre tuvo el ojo de manera muy particular y además de una manera muy analítica en todo el aspecto social, ¿no? Y pues bueno, pues este es un homenaje a Felipe Casals, que bueno, se nos fue justamente también hace unos casi 5 años, porque se nos va en octubre de 2021. Y para esta misión, y algo que también me llena de mucho gusto y mucha alegría, es tener a mi querido Jorge Negrete, crítico de cine, que siempre nada más veo cada año en, en Morelia, pero que bueno, cosa que me da mucho gusto, ¿no? Siempre, pero que siempre que lo veo le digo: "Jorge, grabemos un episodio", ya habíamos tratado de pensar cuál, y las cosas se juntan, y se juntan con canoa. Querido Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, querido Enrique, pues aquí finalmente ya saldando nuestra deuda, ya de hace algunos años y finalmente, y pues con mucho gusto de compartir pues el espacio. No, pues el agradecido soy yo, querido Jorge. Oye, pues, ¿por dónde agarramos Canoa? Una película que, pues mira, antes de entrar a la charla, platicábamos que, pues, obviamente la volvimos a ver para la misma. Y, justamente yo estaba reflexionando sobre las películas de terror, porque porque yo decía: "A mí no me funciona este terror de pastelazo", ¿no? Así de, bu, 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 y a cada rato, sino que a mí esas películas que manejan una atmósfera inquietante, que al salir de verla digo: "Híjole, ¿en qué mundo estamos?". Eso me lo genera, por ejemplo, La Masacre de Texas, ¿no? Y me lo generó Canoa de Felipe Casals. Fíjate que justo creo que quizá en esta revisión una de las escenas que más impacto me causó fue una en la que quizá no está pasando nada, pero es más bien como la amenaza de lo que va a pasar, que es justo como lo que funciona de manera muy puntual en el cine de terror. Y es justo esta escena en la que están ya en la casa del personaje de Ernesto Gómez Cruz, los 4 trabajadores, y están escuchando cómo están voceando: "Y llegaron los ladrones, y vienen a robar", y están y ves en sus caras, porque obviamente uno ya sabe qué es lo que va a pasar, pero incluso que tengamos ya como ese conocimiento, la incertidumbre y la expresión de miedo y de angustia en la cara de los actores, en esa escena en particular, es algo justo como de esas cosas inquietantes. Y creo que se ve aún más acentuada por el hecho de que sabemos qué tan mal va a terminar eso. Y nos compadecemos por ellos porque ellos no lo saben, al menos no en ese momento. Y quisiéramos justo como audiencia, que es lo que pasa quizá como en esas películas en las que nos involucramos también afectivamente, ¿no? Como de entrar y decirles: "Güey, son ustedes, váyanse", o sea, no se queden ahí. Y esa sensación como de impotencia es como un primer nivel en el que creo que funciona esa película, independientemente como de todo el contexto densísimo, como a nivel, ya lo comentabas, ¿no? Que estas películas, creo que la gran maravilla es que pasa el tiempo y no pierden ni una pizca de vigencia. Sí, es que se vuelven películas obviamente muy, pues muy, que se quedan en el tiempo, ¿no? O sea, y lamentablemente también nos ponen a reflexionar un poquito, pues las cosas que no han Ah, cambiado, ¿no? Eh, a ver, la película empieza con esto, dice: "El rey solo es señor después del cielo, y no bárbaros hombres inhumanos. Si Dios ayuda nuestro justo celo, ¿qué nos ha de costar?". De Lope de Vega, Fuente Ovejuna, acto 3. Que además, pues, todo el tema de Fuente Ovejuna lo tenemos muy fresco, bueno, tú y yo de nuestra generación, por lo que pasó con Colosio, ¿no? En su momento, en donde, pues, todos eran culpables, ¿no? Nadie era culpable en específico. Y trasladándolo a nuestra contemporaneidad, pues también con las cosas que están pasando en nuestro país, ¿no? O sea, no es que los problemas sean solamente, o sea, cayó en este caso recientemente un narcotraficante, pero no es que ese sea el alivio.
sino que hay un, pues perdonen la metáfora, pero hay un mole de cosas que están ahí metidas y que es justamente lo que nos va presentando Casals en Canoa. Como bien dices, la película, además, después de esta frase empieza pues, relatándonos la noticia, están redactándole o llamándole al reportero y el reportero está enterándose de lo que va pasando. Entonces ya de entrada lo sabemos, ¿no? Que va a pasar, pero Casals se toma todo el tiempo y la paciencia para irnos mostrando lo complejo de ese asunto. Y creo que una de las cosas como más notables es justo como empieza, expone los hechos de una manera fría, muy incluso casi clínica, ¿no? Así como decías, en esta secuencia en la que están básicamente como reportando la noticia. Y de ahí se pasa como a una pieza de periodismo de investigación, ¿no? En la que van como presentando los hechos, los personajes, como diferentes circunstancias y aspectos, y es como una, sí, como una especie como de pieza de periodismo, como periodismo de investigación, ¿no? Pero de repente llega un momento en el que no te das cuenta, en el que ya estás como metido en la recreación, digamos, como en la parte, entre comillas, de la ficción, de la historia real, ¿no? Pero es tan, al menos yo no pude como percatarme en el momento en el que justo ya no nos estaban documentando, ya estábamos como de alguna u otra forma, entre comillas, como viviendo la situación junto con los personajes. Y creo que eso habla mucho como del tipo de aproximación que tiene Casals, específicamente como en esta película, y que quizá a diferencia de otros directores menos capaces que se hubieran limitado a la recreación histórica o a la documentación, digamos, como a la, sí, sí, a la parte de documentación, aquí hay una combinación que en muchos sentidos sí creo que por eso también la película es como tan influencial en el cine mexicano posterior, porque vaya, en el cine, particularmente como en este lindero, ¿no? Entre cine documental y de ficción que del que se ha venido hablando desde hace ya prácticamente pues, unos 20, 25 años. Sí, justo una de las cosas que más como que me llamó la atención en ese sentido es como que no nos damos cuenta en el momento en el que pasamos del periodismo como a la ficción. Y creo que tiene mucho sentido con lo que decías ahorita respecto al estado del país, ¿no? Y al estado como de las cosas. De repente no sabemos en qué momento algo que vemos como lejano, que vemos, por ejemplo, que pasa, solo en algunas partes de la república, solo, como tratando de minimizarlo de una manera muy banal, de repente cuando toca la puerta, como de tu casa, de tu espacio o de personas familiares, es cuando ya realmente toma una dimensión distinta. Y vaya, sabemos que no tendría que llegar a ese punto para que nos generara indignación o nos generara como una sensación de empatía más fuerte, pero desafortunadamente muchas veces es así. Y hasta que no llega y toca la puerta es cuando dices: "Ay, güey, sí es cierto, esto es real". No es algo que solamente veo como, una nota periodística o en la parte de un cintillo, ¿no? En un noticiero, sino que es algo que sí es real y que tiene implicaciones muy fuertes. Sí, termina siendo muy interesante porque, a ver, en este podcast hace unas semanas estábamos, pues sí, celebrando los 50 años de Taxi Driver. Y con Taxi Driver, se cruza, pues, un personaje como Martin Scorsese. Siempre celebramos mucho también con nuestra invasión del cine comercial de los Estados Unidos a esa generación de cineastas, ¿no? De los años 70, cineastas que entran por primera vez a escuelas de cine formalmente y que también empiezan a romper las estructuras de la industria hollywoodense de su época. Pero se nos olvida que, pues, también aquí tuvimos nuestros directores de los años 70 que también les fue pasando lo mismo, y que en el caso ahorita que decías de la parte documental y de su relación con ello, y del periodismo de investigación, porque, por ejemplo, los documentales más recientes, de nuestro país llenan huecos, o llenaron huecos de periodismo de investigación. Mm. Y en este caso, a ver, es una película de 1976
que relata un hecho que sucede en 1968, semanas antes del 2 de octubre, que además por eso la película también empieza con el funeral de estos chicos el 16 de septiembre, pero con el desfile militar. O sea, es muy visible cómo están los soldados pasando el mismo, hay de hecho una escena en la que se cruzan, por un lado están los soldados marchando y por el otro lado está, este, la marcha fúnebre, porque, pues, también está esa denuncia, o sea, son 8 años apenas de del 68 cuando se hace, Canoa, y también, pues, estamos inmersos en la guerra, en toda la parte de las desapariciones, ¿no? La guerra sucia. Es una película que está llenando ahí un hueco, y digo, me voy a saltar quizá a una parte final, pero porque va conectado con lo que mencionabas, e inclusive en una parte le da la voz a los propios, jóvenes, que ya están muertos, porque, pues, eso se nos dice desde el inicio de la película, pero ellos con sus personajes en pantalla están como hablando frente a una grabadora. Entonces, también está esa necesidad de Casals de decir: "Aquí estoy dando", y no solamente a los jóvenes, porque creo que hacen una pintura muy compleja que es muy efectiva de todo ese engranaje. Justo ese tipo como de mecanismos y de atrevimientos, ya, es algo que difícilmente como que otros cineastas, incluso de la misma época o posteriores, han tratado como de hacer. Es que ahí es una película audaz en todos los sentidos, tanto en el narrativo como en el formal. Entonces, esa audacia es algo que evidentemente sí le da como a la película este lugar que tiene como actualmente. Y en ese sentido, la decisión como de hacer que los personajes sobrevivan como a ese, pues sí, al linchamiento, creo que es justamente como un poco la exposición de cómo entiende, al menos en ese momento, Casals el cine como algo que perpetúa y que es capaz como de perpetuar, testimonios e historias de personas que quizá en un momento específico perdieron la vida de una manera brutal, pero que eso que vivieron de alguna u otra forma como que los inmortaliza. Los inmortaliza quizá de una manera en la que ellos no hubieran querido, evidentemente, pero que a final de cuentas sí da un testimonio, ¿no? Como de un específicamente ahí como de un fenómeno de, ¿cómo podríamos llamarlo? Quizá como de fanatismo, de populismo, de manipulación, manipulación política, manipulación religiosa. Y era también un poco lo que pensaba, digo, no sé tú cómo lo veas, pero quizá ahora ya no es la religión o un sacerdote o un párroco el que mueve, digamos, como los hilos así, pero sino que ahora son justo como narcotraficantes, sicarios, quienes a lo mejor toman como ese lugar. Y al final también son figuras complejas en el sentido de que hay una reactivación como de tejido social a partir de estas personas. Así como a lo mejor, y de hecho lo dicen, ¿no? Ahí en la película, no, es que el padrecito es alguien que nos da trabajo, te ayudó para construir tu casa, es alguien a quien le debes de tener como esa gratitud dentro de las dinámicas del pueblo. Independientemente de los abusos y de la manipulación y del miedo que también infundía el padre, que es ese extraordinario actor que es, Enrique Lucero, que Ujú. muchos recordarán por Macario. Pero al final también pensaba en eso, no sé tú cómo lo veas, pero que quizá ya no es esa figura del párroco, pero ahora ya pues es inevitable pensar también en cómo los narcotraficantes o estos capos o líderes criminales también fungen un poco como en ese papel y que también necesitan como ese matizaje, ¿no? O al menos comprender a cabalidad cómo es que llegan a tener tanto poder e influencia, particularmente como en áreas o poblados de distintas zonas de la república. Sí, es que lo que la película consigue de gran manera es, a ver, en el imaginario, pues decimos, no, pues es que la gente de Canoa, la verdad es que eran una bola de, o sea, le estoy diciendo así Sí, como de, ¿no? claro. Y salvajes, y entonces ellos fueron los culpables de ello.
pero lo que hace Casals de manera muy precisa es, a ver, como que va, o sea, sí hay escenas muy duras de ellos, o sea, de hecho, hay una mujer que constantemente en las escenas finales está, creo que es la que, bueno, como actriz se debe haber divertido mucho, ¿no? Pero es la más violenta y es muy, interesante que haya elegido una mujer, ¿no? O sea, como diciendo, a ver, mujeres, hombres, todos estaban enardecidos, ¿no? Pero, por ejemplo, después de esta parte del reportaje, viene también como un documental sobre la Malinche, ¿no? Sobre la región, sus bonitos paisajes. Es que la película va pasando como por distintas formas, ¿no? Que nos hacen más inmersiva la experiencia. Y después de eso aparece, ya iremos al Padrecito, ¿no? Porque, pues, el Padrecito, vaya que tiene todo un asunto ahí. Pero Salvador Sánchez, este actor, que además, fíjate que lo conecté ahora que la volví a ver, pues, con la Ley de Herodes, ¿no? Porque y bueno, con todo el cine de Luis Estrada, ¿no? Que además, pues, también conecta en corazón con el cine de Felipe Casals, ¿no? Pues sí, pensé, o sea, pobre Salvador Sánchez, como que el testigo se queda ahí, eh, ah, son 20 años la de diferencia lo que pasa entre Canoa de Casals y la Ley de Herodes de Luis Estrada, y pues, sigue como ese testigo, y además es un testigo como muy, o sea, como que está diciendo: "A ver, mi pueblo es así, mi gente es así". Pero también es porque y nos va mostrando todos los matices. La gente está enojada porque también hay muchas injusticias en su población, ¿no? Y el padrecito, digo, yo sé que esos lentes, o sea, de hecho, se los veo a Cantinflas también en las imágenes de aquellos años, pero me genera la misma idea, ¿eh? Así como de mafioso político del PRI de aquellos años, ¿no? Porque son lentes oscuros y no, pues el padrecito tiene todo menos cara de padrecito, Jorge. Díaz Ordaz, Fidel Velázquez, como Sí. toda esa, como de esa, ¿cómo se dice? Pues no hay otra palabra, de esa calaña. Sí, como que algo se oculta detrás de esos ojos aparentemente, de esos lentes que no son completamente oscuros, pero tampoco son completamente transparentes. Sí, o sea, digo, sé que suena fea la broma, pero si sacaran una colección de lentes, sería así como PRI de los 70, ¿no? Y bueno, me parece muy interesante que se toma el tiempo, ya iremos también a la puesta en escena, que me parece formidable de la película, pero se toma el tiempo para irnos describiendo todo, o sea, de hecho, vemos un logotipo del PAN, vemos un logotipo del PRI. Obviamente escuchamos en las noticias que se vienen los Juegos Olímpicos, que están constantemente mencionados. Por ahí se menciona Tlatelolco, ¿no? En alguna de los noticieros. No sé qué otro elemento quieras ir articulando, porque la película sí nos deja con muchos elementos, querido Jorge. Pues, al final creo que esos elementos entran, y lo que me gusta mucho es que entran de manera como orgánica. Creo que también uno de los y de alguna u otra forma también la película expone a mucho del cine contemporáneo, ¿no? En este sentido como de que de repente tratan de ser como muy declarativos y como muy de: "¿Ya viste la época? ¿Ya viste dónde estamos viviendo? ¿Ya viste cómo?". No, estas cosas están ahí un poco. Fíjate, curiosamente pienso que alguien que lo hizo de una manera similar fue justamente Cuarón en Children of Men. Como la forma muy orgánica en la que se hace alusión a eventos o a situaciones como, culturales, sociales, políticas, sin necesidad como de ponerle foco y decir: "Ah, ¿ya viste esto?". O sea, no llevando el foco ahí, sino como integrándolo de una manera como orgánica en todo el contexto. Y creo que también ahí, o sea, como esa parte es lo que le da como la riqueza como tan amplia a la película. Independientemente de aquí de cómo se va narrando y que Salvador Sánchez sí es que además de ser un extraordinario actor, eh, actúa de alguna u otra forma como este observador imparcial, ¿no? O sea, como que no maneja como una postura a favor ni en contra, simplemente es como decías, ¿no? Esta es mi gente, este es mi pueblo, así son las cosas, y así son las cosas. Y esa sentencia parece como muy dura cuando piensas que no puede haber como una alternativa. Sobre todo cuando ves que este tipo de cosas no dejan de pasar.
Las imágenes del linchamiento me remitieron mucho a esto que pasó, no sé si tú lo viste en redes sociales hace un par de años, de una mujer a la que lincharon junto con, no recuerdo si era su pareja o creo que era su pareja y ella, pero que la lincharon de una manera así brutal y que pudimos ver con lujo de detalle, pues, muchos videos desde diferentes perspectivas, porque ahí también la cosa es esa. En Canoa, pues, no había cámaras, evidentemente, nadie documentó como ese momento. Y ahora tenemos una multiplicidad de maneras de documentar un hecho así, que, pues, ya es como lo tienes ahí todo expuesto, ¿no? Desde diferentes ángulos, alguien tiene un video en el que se ve de otra manera, así y tal, pero es esa brutalidad que a lo mejor antes simplemente que imaginabas y ahora ya no hay necesidad de imaginarla, está completamente expuesta, ¿no? Y las imágenes eran realmente perturbadoras, ¿no? En el sentido de qué tan lejos puede llegar justo como esta parte de, de masas y de la incontenible fuerza, o sea, de la misma masa y la irracionalidad, o sea, cómo se negocia con la masa, eh, ¿cómo tratas de convencer? ¿Cómo tratas de apelar a la razón de una masa? O sea, ahí simplemente no existe. Cuando llegan a la casa de Ernesto Gómez Cruz y que él justo trata como de decirles, a ver, no, es que entiendan y tal, y simplemente si apelas a la razón, tras cuello, lo machetean así por la parte por la nuca, y ahí fue. Y de ahí sabes que ya todo valió madre. Sí, todo valió madres. Escríbenos en WhatsApp al 5255 1703 4379. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti, desde un agradecimiento en este podcast hasta descuentos en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, sé parte de nuestra comunidad. @EnriqueFAMX en X. Fíjate que justamente, a ver, en este tema de la violencia, justamente lo platicaba José Antonio Valdés Peña, que sale en ese episodio de Taxi Driver, sus 50 años. Hablábamos de Travis Bickle, ¿no? Es el personaje de Niro, como este personaje que también está cargando una serie de complejos, de furia, de enojo, ¿no? Social. Y José Antonio mencionó, sin decirlo, esta película, porque dijo, estamos pensando también en una película de hace 50 años, que sería en este caso, Canoa, porque también recordó otro momento de, pues sí, una violencia en la Ciudad de México o en el Estado de México, en donde unos pasajeros, se defienden de un asaltante y, pues, no solamente matan al asaltante, sino que empalan al asaltante. Y eso lo voy a conectar también con lo que mencionabas del padre como, sí, ahora podrían ser las figuras de los narcotraficantes. Es el uso del poder, o sea, ¿cómo le sirve al poder el enojo y la furia contenida para sus propios fines? Porque cuando están describiendo, de hecho, al personaje del párroco, que es el cura Enrique Mesa, mira qué pena llamarme de la misma manera, el cura, pues ves que el cura está más metido en cosas políticas. De hecho, lo presentan y dice, cuando el cura llegó, llegó con su cocinera, ¿no? Con todo lujo y hasta se posa para las fotos para, pues no sé, para justificar ahí de ello. Pero llega con un poder, o sea, ahí estamos hablando de los poderes y en ese caso el poder local, pues era el poder pues sí, del cura, que además en esta parte del cura y en esta coincidencia de que se lleva a cabo en un momento de la película mencionan, pues es que es el grito y dice, no, pues es un día antes, ni modo que lo hagan un día antes. No, pues así ha de ser aquí, ¿no? Que lo hacen antes. Este, y pensé en Miguel Hidalgo. O sea, digo, hay muchos testimonios de la violencia que Miguel Hidalgo agitó en ese momento. O sea, de hecho hay testimonios y hay relatos
de que cuando llega a Guadalajara, pues hasta toreaban a seres humanos en la plaza de toros. O sea, de hecho, pues esa es una de las razones también por las que Miguel Hidalgo decide no llegar a la Ciudad de México, porque dices que la turba está enardecida y entonces no quiero que se llegue a cometer algo así, pero pues también Miguel Hidalgo agitó las campanas como en Canoa en 1900, o sea, digo, estoy haciendo un símil ahí que igual algunos me van a decir, oye, qué feo, pero es que es así, o sea, enardeció una turba y la turba enardecida pues es como la turba que va a querer quemar a Frankenstein, así como la turba, una de mis turbas favoritas es la de Bob Esponja con sus pescaditos que siempre son estas, siempre que pienso en turba pienso en ellos porque es una masa que no razona, ¿no? Sí, justo. Y la comparación me parece no solamente como aguda, sino también como muy justa. Porque claro, es como esta, y bueno, tú lo sabes, o sea, que siendo historiador y teniendo como ese conocimiento, que la historia justo no es es esta cosa maniquea de buenos y malos. Es también, o sea, estos héroes de la patria fueron personas complejas que también instrumentalizaron el enojo. En ese momento justo Hidalgo instrumentalizó el enojo, pues, de la turba y lo condujo, pues, a fines meramente políticos, por supuesto. Y eso que hace menos meritorio, más meritorio la lucha de independencia, o sea, no, simplemente fue un fenómeno histórico y social que se dio en su momento. Obviamente, la historia y el hecho de recordar ciertos eventos históricos bajo cierta luz, como gloriosa y impoluta y virtuosa, pues claro que también tiene fines políticos. Y eso pues lo sabemos, ¿no? Al final de cuentas, por eso creo que la importancia también de lo que decías, ¿no? Hace rato de podemos pensar que la gente de Canoa era salvaje y brutal y muy fácil como caer en estos discursos dicotómicos como de no, los trabajadores eran los buenos, que bueno, hay una diferencia entre ser bueno y ser inocente, que vaya, en ese sentido eran personas completamente inocentes. Y obviamente la turba de Canoa pues fue manipulada. Ahí la cosa es que, pues, el sacerdote puede decir: "Yo no les dije que fueran a matarlos, yo no les dije que fueran a hacer eso". Y ya, clásico, nos lavamos las manos y no hay crimen que perseguir. Y también la película cierra un poco como con esa parte, ¿no? O sea, de los 1000 que tenía, nada más me quedaron 5 y ya de los 5 nada más se quedó uno en la cárcel. Y que ni siquiera fue como de los agitadores o de los incitadores principales, ¿no? Porque dicen, pues al padre, pues nunca nunca se le hizo como ninguna acusación. Vaya, no cumplió ninguna pena, pues porque él justo, ¿qué hizo? Pues no hice nada, nada más los manipulé, pero Sí. pues eso no es crimen, ¿verdad? Sí, que además también si lo pensamos en nuestra contemporaneidad, pues es el discurso de muchos, digo, en este caso voy a hablar de líderes políticos, ¿no? Y veamos de centro, derecha, arriba, abajo, enfrente, atrás, no, o sea, del espectro político que se les antoje, de divide y vencerás, ¿no? O sea, porque entre más divididos estemos, pues sí, o sea, esos mensajes de no, es que es contra mí. Ahora sí que siempre tengo en este podcast y siempre me gusta como forzar, no forzarlo, pero hablemos de Star Wars, pero es como Anakin contra Obi-Wan de o estás conmigo o estás en contra de mí, ¿no? Y es muy fácil porque, pues, entonces sí, como Trump, ¿no? O sea, de, no, pues, es que yo no les digo que hagan eso. Pues no, pero en tu discurso todo el tiempo estás, dividiendo, odiando, y pues eso termina calentando los ánimos. En el caso de Canoa, el cura, pues sí, está casi, casi diciendo: "Va a venir el demonio y nos quieren quitar esto y quieren acabar con la fe y contra el cristianismo", ¿no? En algún momento de la turba gritan, cristianismo, sí, comunismo, no. Este, y los tiene tan calientes de la cabeza de eso, pero también porque, a ver, en las escenas que también creo que valen mucho la pena, en donde el pueblo habla, la gente de Canoa, están diciendo, o sea, saben que el padrecito es un cabrón. O sea, dicen, es que este güey nos quita esto y nos pide dinero para que hagamos de esto, y luego él nos dice que nos puso
el agua y que nos puso la luz. La gente tampoco es, tonta, ¿no? Que eso lo coloca la película. Em, claro, hay también la parte de los fanatismos, como esta mujer justamente que es la que termina voceando hacia el final de la película de: "Ay, vienen a robarnos y vienen no sé qué". Pero por eso la película funciona también, porque nos va mostrando todos los matices. No está diciendo la población de Canoa era así nada más, sino que nos va mostrando los matices. Y bueno, ahí sale Salvador otra vez Sánchez, que sí, justamente su personaje es como el testigo, él está ahí. Ujú. Y al final la película también nos pone un poco en ese lugar, ¿no? En esa situación incómoda de estamos ahí, somos testigos y la cuestión es esa, ¿no? También eso me conflictúa un poco como a nivel personal. Es, okey, vi esto, sentí esto, ahora como cuáles tendría un deber cívico. ¿Cuál sería como mi deber cívico después de ver no solamente cosas como esta en películas como Canoa, sino pues realmente verlo todos los días o casi todos los días? O sea, ¿qué el qué responsabilidad nos queda, no? Que al final es algo que también siempre se discute mucho, como cómo pasar de ser un espectador pasivo a ser un espectador activo, sobre todo cuando se ven este tipo de películas, ¿no? O sea, ¿de qué manera se hace visible como ese compromiso, ¿no? O como esa indignación que la película también te hace sentir? Ahí sí, ¿cómo la instrumentalizas, no? O sea, ¿qué sigue? ¿Qué pasa después como de esto, no? Y digo, ahí puede haber muchas respuestas, pero digo, ahí me gustaría como lanzar la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué pasa después de que ves una película como Canoa? Sí, 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 que es complejo. A ver, una de las cosas que digo, así tratando como de agarrar y medio lanzar algunas ideas. Pues esto del tema mediático, ¿no? O sea, justamente hablabas de cómo, pues ahora todas las cosas se graban y con mucha facilidad nos encontramos en TikTok, en Instagram. Sí te ponen estas escenas pueden tener algo de violencia, el preventivo, pero después de eso, pues te ponen la escena. Y entonces ya tienes ahí la violencia a tu disposición. Porque también en la película el tema de los medios, aunque es 1976 y obviamente no hay celulares, no hay internet, vemos elementos muy particulares. Por ejemplo, todos los noticieros en donde están hablando de que hay que proteger la Olimpiada, ¿no? Porque, pues, es algo que la Olimpiada es la paz. De hecho, en algún momento dicen: "La Olimpiada es la paz", ¿no? Y entonces a toda costa hay que defender la paz. Por el otro lado, cuando llegan a Canoa los chicos, pues, están viendo, pues, no sé si es una película de Tarzán, pero en la tienda donde compran algunas cosas, y en esa película de Tarzán de repente dicen: "Vamos a atrapar a Tarzán y vamos a sacrificarlo", y no sé qué. O sea, por el otro lado está la crítica del cine que se estaba pasando ahí, con el que, pues, la gente se educaba también, y que también ahí entra la visión de Casals de decir: "Bueno, por eso yo hago este cine", ¿no? Y sumo a la generación que mencionaba, o sea, el cine de Ripstein, el de Jaime Humberto Hermosillo, el de Fons, el de Paul Leduc, o sea, un cine que proponía otro tipo de narrativas, ¿no? Y, a mí siempre me encanta cuando vocean en los pueblos como si fuera una radio local, y al principio medio lo romantizan, ¿no? De que, le dedicamos una canción a eso. Pero al final, esa termina siendo también una herramienta mediática para calentar los ánimos y empezar a vociferar. El personaje de Ernesto Gómez Cruz, que es Lucas, justamente dice: "Es que eso lo utilizan para estar mentándole la madre a tal persona y estar molestando". El uso de mediático que hay, pues, no quiero decir primitivo, porque la televisión, y bueno, la televisión sigue teniendo mucha penetración, pero ya cuando lo vemos en nuestros tiempos, pues dices: "Sí, los canales de comunicación se han amplificado y diversificado que, pues, no veo luz en después de esto". O sea, veo que más bien las cosas se complican más, ¿no? Es que siempre se complican más. Y mira, dentro de todo, o sea, aún por muy complicadas que se pongan, siempre la gente encuentra como la manera de, pues, de sobrellevarlas. Y al final es una cosa como de resiliencia, y esa resiliencia siempre se pone a prueba en este tipo como de situaciones. Y evidentemente uno
pues claro, como ser humano, espera y desea que ninguna persona tenga que vivir como ese tipo de adversidades. Pero los deseos no cambian realidades, ¿verdad? Entonces, evidentemente es algo que sí pasa, a lo que de alguna otra forma todos estamos expuestos en mayor o menor grado, y que creo que, bueno, desde nuestro lugar como capitalinos sí estamos en una situación, privilegiada en muchos sentidos, y que nuestro contacto principal con este tipo de situaciones sea a través como del canal, sea a través de la protección de una pantalla, que también es eso, o sea, la pantalla también es un medio de protección. Eh, sí, o sea, como que de repente pone como un dilema ahí moral, importante. Dilema que, pues, no vamos a resolver aquí, ¿verdad? No nos toca, ni tenemos los elementos, ¿verdad? Para resolverlo, pero sí al menos justo como plantear esto, ¿no? O sea, como también pensar por qué una película como esta, o a lo mejor también pensar en Rojo Amanecer, por ejemplo, ahorita que mencionabas a Fons, ¿no? Son películas que o El Grito de López Areche, o sea, que porque son películas de las cuales pase tiempo, Los Olvidados de Buñuel también, que, este, tuvo su aniversario. ¿Por qué se sigue hablando de ellas? ¿Por qué sigue habiendo como este poder? A pesar de que las problemáticas sí, sabemos que están vigentes, sabemos que son cosas que realmente la sociedad nunca va a superar, como tal, el poder no está en los hechos, en la historia, sino justo como en las películas. Y evidentemente ese poder que está ahí concentrado tiene que ver con una forma de manipulación cinematográfica. Y manipulación me refiero justo como a la cosa material, o sea, de manejar elementos, información, historia, contexto y usar elementos propios del arte cinematográfico para hacer que esto tome como otra dimensión. Porque evidentemente vemos un reportaje. Y un reportaje tiene una forma esquemática, una forma tradicional. Nos afecta, nos mueve, por supuesto, nos hace sentir cosas, nos indigna, nos hace enojar, no sé, te mueve de alguna u otra forma. Pero para que se quede, para que haya una permanencia, digamos, necesita quizá como de esos elementos, o precisa de esos elementos. Y no es decir, no, el cine es mejor que el documental o que el cine es más. No, no, no. Simplemente es como pensar en el hecho de por qué estas películas en concreto. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y se sigue hablando de ellas, se siguen discutiendo, siguen generando justo como puntos de debate, ya sea por lo que está pasando dentro de ellas o por lo que pasa, o por lo que pasó fuera de las mismas. Sí, yo creo que también parte de eso, y por ejemplo, en el caso de Canoa, es porque toca cosas que, pues sí, lamentablemente son universales, ¿no? Los abusos, o sea, no me gustaría que fueran universales, pero los abusos, la corrupción, em, que son cosas que nos siguen resonando, ¿no? Y que, pues, seguimos viendo. Entonces, obviamente, al momento en el que vemos una película que sí habla de un contexto histórico muy particular, ¿no? Que es el contexto de la Guerra Fría, la lucha entre el comunismo y el capitalismo, que de hecho también por ahí el cura lo estigmatiza, ¿no? Como si fuera el comunismo el demonio. De hecho, hay una parte que me da mucha gracia que dice: "Bandera roja como el demonio, negra como el pecado", ¿no? Y luego dice: "Y la pusieron en la catedral". Y, pero más allá de eso, por ejemplo, hay un retrato que no hemos, platicado, pues, es el de los jóvenes. O sea, los jóvenes no son universitarios, son trabajadores de la universidad, pero son jóvenes, ¿no? Y que, por cierto, ahí sale Roberto Sosa papá, ¿no? Sí, sí. Que además también tiene un papel, no preponderante en Rojo Amanecer, pero bueno, siempre que lo veo en esa película en Canoa, digo: "Híjole, es igualito a a Roberto Sosa", ¿no? Pero ese retrato de los jóvenes de que solamente se quieren divertir, o sea, solo quieren ir a la Malinche, a hacer senderismo y ya. O sea, más allá de si, pues sí, podrían tener algunos ideales, pero eso no es el elemento que marca. Simplemente eran
unos jóvenes que estuvieron en un mal momento, inclusive cuando los vemos divirtiéndose en el camión, pero otra vez por esas diferencias, ¿no? O sea, los propios, t que están en el camión, pues, se enojan con ellos y les dicen así: "Ya cállense", ¿no? O sea, ya cállense, o sea, porque están ahí con su cosa, ¿no? Y, pues, los jóvenes nada más se están divirtiendo, inclusive las jóvenes que vemos en la casa de Lucas, de Ernesto Gómez Cruz, pues, también, pues, les ven agradables a los jóvenes, porque dicen: "Ah, pues, nosotros también somos jóvenes, pero de canoa", ¿no? Em, entonces, sí, creo que la película justamente toca retratos muy, pues, muy generales, que hablando de retratos, y un elemento que quería también destacar, querido Jorge, es la puesta en escena, porque cuando vemos a los personajes hablar, por ejemplo, al testigo, al pueblo que está enojado, al cura, vemos a la gente detrás, como esa amenaza silenciosa de que algo puede explotar, ¿no? Y los vemos viendo la cámara, o sea, está ahí como, ¿sabes como qué escena que también me gusta mucho? Como Los pájaros de Hitchcock, en donde están antes antes de la escena de la escuela, y de repente Hitchcock nos demuestra que están todos los pájaros ahí en los juegos, y dices: "Chin, esto va a explotar", que lo decías, ¿no? O sea, está eso presente y dices: "Esto nada más se está calentando más", y vemos cada vez más elementos que iremos viendo, pues, en la parte final. Y que no va a acabar bien. Sí, exacto, sí. Al final es también una forma como de intimidación, ¿no? Literal, como una manifestación visual de esa famosa frase de: "Mi barrio me respalda". O sea, ¿a Ujú. ti qué te pasa? Y mi pueblo me respalda, ¿no? O sea, como estamos juntos todos, como en esto. Y de alguna u otra forma también es hacernos sentir como espectadores no son bienvenidos. O sea, hay como una cosa ahí de desconfianza, de suspicacia, que también es, o sea, siempre se siente también como citadino cuando vas a un pueblo o cuando vas como, a hacer senderismo o alguna otra actividad, eh, es es común toparse justo como con este tipo de suspicacia. No necesariamente hostilidad, pero sí como cierta suspicacia y cierta extrañeza, también porque al final se viven situaciones diferentes en ciudades y en pueblos. Pero al final también creo que tiene que ver un poco como con ese sentido como de extrañeza o de desconfianza que hay como en el extranjero, ¿no? O en las personas foráneas. Y como de repente esa parte también viene muy alimentada por el miedo. O sea, si viene alguien de fuera, va a romper nuestro equilibrio, va a romper nuestro balance, va a destruir. Una amenaza siempre tiene que ser externa y nada bueno puede venir nunca como del exterior. Sobre todo aquello que amenace, pues sí, a quienes tienen como un lugar de poder dentro de una comunidad. Y bueno, dentro de la turba, ya en la parte final, momentos muy precisos, ya mencionaba yo esta mujer que está sumamente excitada, pegando y golpeando. En otro momento, un niño que ya sobre un cadáver, pues, está ahí también dándole golpes y que te deja esa sensación, como en El infierno de Luis Estrada, en la parte final en la que el chico va y se va a vengar con un arma como de esa, pues sí, de soledad, de bueno, en el futuro tampoco hay cosas, o sea, no se ve que vayan a cambiar las cosas. Y también dentro de la propia turba, pues, los que están nada más bebiendo, divirtiéndose, ¿no? O sea, hay una parte al final en la que un tipo está bebiendo y nada más lanza la botella, y ya como esa caracterización de, pues, también es como algo de diversión. Y digo, también podemos conectarlo con la parte final, o sea, el pueblo regresa la normalidad, ¿no? O sea, la fiesta, a bendito, bendito es el Señor, ¿no? Y te quedas con ese, por eso te digo que es como esa escena de Masacre de Texas, en donde me parece todavía más perturbador que el tipo de la sierra eléctrica en el amanecer o en el atardecer. Me parece más perturbador ver a la gente en la fiesta como si nada, es así como de
¿y ahora qué va a pasar? Y luego con lo que dices, a nadie le pasó nada. Entonces, quedó aquí, se quedaron 10 días en la cárcel y dices, pero fue una turba. ¿Y dónde? O sea, todos siguieron ahí felices haciendo sus vidas. No por algo dicen que este es el país de no pasa nada, ¿no? Y al final también, o sea, lo ves un poco, digo, y haciendo alusión a lo que decías, ¿no? Lo que todos sabemos que pasó hace poco, eh, la muerte de este narcotraficante, el Mencho, y que un día después, o sea, el domingo fue un día de incertidumbre, de miedo, de mucha angustia, pero al otro día ya, o sea, había miedo. Y digo, yo no, evidentemente fue algo que yo no viví porque yo no estuve en ninguno de los puntos en los que eso se vivió, pero de lo que vimos, de lo que a lo mejor nos llegó por redes sociales, por testimonios como de amigos, de gente cercana, era como pues al otro día la vida normal. Y es que al final también una parte sana tiene que ver con eso, con, sí, esto es algo que está pasando, probablemente vaya a seguir pasando, pero también tenemos que hacer nuestra vida. Lo que entra justo como responsabilidad, es decir, sí, tenemos que seguir nuestra vida, pero también vamos a dejar que siga pasando como de esta forma. ¿Y qué podemos hacer para evitar que siga pasando como de esta forma? Sí, seguimos haciendo nuestra vida, pero también con la responsabilidad de pensar qué tendríamos que hacer todos juntos para que esto también fuera como diferente. Pero pues ya estamos entrando en terrenos más utópicos. Sí, sí, de acuerdo, pero como bien dices, o sea, creo que ahí va y sí, tienes razón. Hay una parte sana de continuar, pero justamente continuar de qué manera. Bueno, a mí me asombra que la película haya sido filmada en Santa Rita, Tlahuapan, en Puebla, que es una población cercana a Canoa, que pues, los hechos estaban calientes, o sea, yo no sé, o sea, sí sé que Casals de alguna manera no quiso que su gente se quedara en esas zonas, pero pues sí, no ha de haber sido una filmación sencilla, ¿no? Al poco tiempo de filmarla, lo cual pues otra vez habla de los de los huevos de Casals, ¿no? Y pues nada, lo redonda que es, la verdad es que no sé, o sea, me parece una película formidable. También tiene ahí su copia muy buena en Criterion Collection. Si no me equivoco, tiene un subtítulo que le pusieron como El Diablo está suelto o algo así, que también es un poquito la idea de Fuente Ovejuna. Y pues nada, no sé con qué quieras cerrar, querido Jorge, esta charla pues de una película que toca y toca muchísimo en sus 50 y en los años que siga cumpliendo. Pues justo creo que la cosa sería seguir deseando que estas cosas no salieran del cine y se quedaran únicamente ahí. Pero pues al final la historia, nuestra vida siempre va a seguir nutriendo el cine y quizá el cine siga nutriendo también nuestras vidas. Es una relación ahí curiosa, pero quizá que tengamos que vivir en muchos sentidos menos días como los que se vivieron en Cano. Sí. Sí, para no caer en lo que dice el personaje de Salvador Sánchez, que dice, estábamos mal, estamos peor. No, o sea, esa también frase final es así de, híjole, no me dejas con mucha luz, ¿eh? Pero bueno, Jorge, ¿dónde te pueden seguir? Te agradezco mucho por esta charla. No, al contrario, Enrique, gracias por la invitación y pues nos pueden escuchar todos los martes en de Retinas, ahí en Radio UNAM, en el 96.9 de FM, 96.1 de FM, y nos pueden leer en la revista de cine impresa, el cine probablemente, y en X me encuentran como @JJNegretC para reclamos, mentadas, rechiflas, lo que se ofrezca. Bueno, y aplausos y apapachos también, Jorge, no seas así. Bien recibidos también. Pues te agradezco muchísimo, qué bueno que se nos hizo, de verdad, me da mucho gusto que hayas estado en este episodio. Y pues nada, mucho éxito como siempre, querido Jorge. Igualmente para ti, Enrique, y muchas gracias nuevamente por la invitación. No, a ti muchas gracias. Y pues nada, corran a ver Canoa de Felipe Casals. Una película, la verdad, pues muy impactante.
y que bueno, como ya vieron, da mucho para qué hablar. Yo soy Enrique Figueroa Anaya, esto es Pantalla y Memoria, nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Pantalla y Memoria, el arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.